Semanas. Walter Ceballos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario. Gracias por convocarme al programa de ustedes. Bueno, no está hoy presente Nino, está con un problemita de salud, pero Bueno, que se reponga entonces. sí, así que estoy solo. Walter, tu visión sobre tu visión o tu explicación sobre esta cuestión de las competencias en los servicios que prestan la nación y que prestan las provincias, y por qué el régimen de coparticipación debe ser sostenido, aun cuando pueda ser modificado. Muy sintéticamente, Mario, yo quisiera refrescar contigo y la audiencia que nuestro país, tal cual como lo expresa el artículo primero de nuestra Constitución, eligió para su gobierno la forma representativa, que nadie delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, republicana, que tenemos que tener tanto la nación como las provincias y de alguna manera también los municipios, un esquema de gobierno de tres poderes: un ejecutivo que administra, un legislativo que legisla y distribuye los gastos de la administración, y un judicial que evalúa de manera independiente la legalidad de los actos de los ciudadanos, pero también de los poderes públicos. Esto por un lado. Segunda cuestión, las provincias argentinas son autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que tener garantizados los recursos para cumplir con los fines de su gobierno, y además son anteriores a la nación. Son las provincias argentinas las que ya con existencia deciden en 1853, antes habían decidido constituirse como una confederación de provincias. ¿Esto qué quiere decir? Un conjunto de provincias que no tienen un gobierno nacional y que articulan entre sí territorios, competencias, recursos, pero había aduanas interiores. Cuando deciden las provincias argentinas dejar de ser una confederación para ser una república federativa, como es hoy la República Argentina, entonces ahí acuerdan que se le va a ceder determinada cantidad de facultades que eran propias de las provincias a un gobierno nacional que articularon las provincias argentinas. De allí hasta acá, de 1853 hasta este tiempo, el debate siempre ha sido, originalmente en la Constitución se decía, los recursos públicos que provienen del comercio exterior son solo para la administración nacional, porque hay una sola aduana nacional, no hay aduanas interiores, y esa aduana nacional la administra el gobierno nacional. Los recursos internos se distribuían entre nación y provincia originalmente de acuerdo a la competencia. ¿Cuáles eran originalmente las competencias inherentes a la nación? Las Fuerzas Armadas, el servicio exterior, las Fuerzas Armadas para defender al territorio de cualquier ataque exterior fundamentalmente, el servicio exterior, y lo que se llama la colonización del territorio nacional, que no tenía en aquel momento, en 1853, 24 jurisdicciones. Había gran parte del territorio nacional que no estaba provincializado, que era territorio federal. Y bueno, desde el sur de San Luis. Desde el sur de San Luis. En realidad, cuando San Luis era más corto, era más chico, el territorio, para el sur era todo territorio nacional. Cuando San Luis llegaba hasta apenas pasando Nueva Galia. Digamos, ¿está bien? Entonces digo, ¿por qué digo todo esto?
Porque el debate alrededor de la distribución de los recursos internos de la nación, entre cuánto le corresponde a la nación y cuánto le corresponde a las provincias, siempre ha estado de alguna manera vinculado, y esto me parece a mí absolutamente correcto, a qué competencia tiene cada una de las jurisdicciones, qué hace con los recursos públicos de la nación, qué costos cubre con los recursos públicos de la nación y qué costos cubren con los recursos públicos de las provincias. En 1988, a impulso del presidente Alfonsín, se estableció un pacto federal que está vigente, que es la ley 23.548, que estableció lo siguiente: los recursos externos, como los recursos del comercio exterior, como dice la Constitución, son solo de la nación. Ahí las provincias no reciben ninguna coparticipación. De los recursos internos, de todos los recursos internos que existían en aquel momento, se pactó lo siguiente: 50% de esos recursos son para las provincias de manera directa, automática y diaria, o sea que de lunes a viernes el Estado Nacional le tiene que transferir a través del Banco de la Nación Argentina a todas las provincias argentinas lo que le corresponde de distribución secundaria, de ese 50%. El otro, la nación se quedaba con un 49%. Y había un fondo, hay un fondo, no es que había, hay, que se llama Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, que se quedó administrado en la jurisdicción nacional, pero que queda claro en la norma que es plata, por así decirlo, recursos exclusivamente provinciales. Administra la nación esos recursos provinciales. ¿Para qué? Para destinarlos a desequilibrios económicos financieros de las provincias y o a financiar con esa plata emergencias, como por ejemplo la que pasó en Bahía Blanca hace poco tiempo, digamos, las que nos han ocurrido en San Luis con los incendios, las que han ocurrido en San Juan con los terremotos, las que han ocurrido en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires con inundaciones, o bueno, determinado tipo de emergencia. Pero en aquel momento, Mario, en 1988, como vos bien dijiste en la introducción de la nota, ¿por qué se pactó 50% de las provincias, 49% de la nación? Porque en aquel momento, por ejemplo, la nación argentina administraba el 90% de la educación secundaria. El 20% remanente que había quedado de educación primaria e inicial, fundamentalmente porque en 1988 la ciudad autónoma de Buenos Aires no era una ciudad autónoma, era un distrito federal que financiaba el gobierno nacional. Claro, el carácter de ciudad autónoma le viene con la reforma de la Constitución en el 94. Es un poquito antes, es en el 93, pero la Constitución del 94 ratifica la condición de ciudad autónoma y la incorpora al conjunto de las provincias argentinas con el mismo estatus jurídico organizacional, nada más que en vez de ser un territorio amplio como es el caso de San Luis, es un distrito, es una ciudad porque está absolutamente poblada. Entonces, las competencias de 1988, la nación financiaba con sus recursos los servicios de la ciudad autónoma, educación, seguridad. La seguridad de la ciudad autónoma era la Policía Federal. La Policía Federal Argentina, que tenía jurisdicciones en todo el país, pero fundamentalmente era la policía de la seguridad del Distrito Federal. La educación, bueno, esos servicios
fueron transferidos a partir de la Ley de Reforma del Estado, en 1991, empezaron a transferirse de la nación a las provincias. Sí. Entonces se transfirió toda la educación secundaria, todo lo poco que quedaba de educación primaria inicial, toda la educación terciaria no universitaria, Sí. administrada y financiada por la nación y que hoy es administrada y financiada por las provincias. Por ejemplo, los institutos de formación docente que tenemos en San Luis, en su momento eran institutos de formación docente, de profesorados y maestros, que funcionaban bajo la órbita y el financiamiento de la nación. Todo eso pasa, para que se ubique, San Luis, en las gestiones de CIBE y de Filmus, ¿no? En el Ministerio de Educación, creo. Empieza con Salonia. Salonia, claro. Empieza con Salonia, sí, y termina con DECIBE, pero eso fue todo un proceso de transferencia. Sí. Mirá, yo me acuerdo los debates por el tema de cómo se iba a financiar todo ese traspaso de funciones, ¿no? Así es. A mí me tocó, siendo diputado nacional, claro, discutir este tema. Claro. Y fíjate cómo se transfirió la educación. La educación se transfirió antes de sancionarse la Ley Federal de Educación, la mal llamada para mí Ley Federal, que fue una ley de descentralización y no de federalización, que son dos conceptos distintos. La educación secundaria en la Argentina se descentralizó adentro de una ley de presupuesto, de la ley de presupuesto para el año 1992, que se sancionó en diciembre de 1991. Ni siquiera hubo una ley especial de transferencia. Claro. Esa ley tenía de manera muy difusa que decía que la nación tenía que garantizar los recursos. Después hubo que discutir durante toda la década del 90 para poder llegar a tener a finales de la década del 90, con la asunción del presidente de la Rúa, una ley de financiamiento educativo, sí, que estuvo vigente desde el año 2000 hasta el año 2014, 2015, 2016. A partir de ahí ya se cumplió el plazo y empezaron a disminuir los recursos. Y que se eliminó definitivamente, Mario, sí, en el año 2024. ¿Por qué? Porque las transferencias de nación a provincia tienen una parte que es la automática, esta que hablábamos al principio, sí, 50%, pero todas estas leyes de transferencia vinieron acompañadas de pactos fiscales que hacían las provincias con la nación o leyes complementarias que sancionaba el Congreso, o recursos no automáticos que el Congreso todos los años incorporaba en la sanción de la ley de presupuesto. ¿Qué pasa en la Argentina de hoy, Mario? Es el segundo año del gobierno del presidente Milei y es el segundo año que no hay presupuesto sancionado por el Congreso. Una anomalía en la administración presupuestaria que nunca existió en la democracia argentina. Y esta anomalía le ha permitido al presidente Milei quitar durante el año 2024, prácticamente llevar a cero las transferencias no automáticas. Las no automáticas. Las no automáticas, ¿qué son las no automáticas? El Fondo Nacional de la Vivienda, para que las provincias pudieran seguir construyendo vivienda. El Fondo Complementario del Salario Docente, porque para que esa transferencia se pudiera financiar de manera concurrente entre las provincias y la nación. Los fondos complementarios para el fortalecimiento de la salud pública en manos de las provincias, sí, y los remedios de los hospitales públicos
para la gente que no tiene ningún tipo de cobertura social. Te quiero decir un dato para San Luis: el 52% de los sanluiseños no tienen ningún tipo de cobertura social de salud que no sea la salud pública. El 52, más de la mitad de los sanluiseños... El 52% de nosotros no tiene cobertura social, salvo que te la dé el Estado provincial. Así es, Mario, así es. Walter, más de la mitad de los sanluiseños no tienen ni obra social ni prepaga. Entonces toda esa demanda de salud recae sobre la administración provincial. ¿Y qué te quiero decir? Para ir redondeando. Sí. El cambio de competencia, cuando yo hablo de competencia, es decir, ¿quién financia cada uno de estos servicios? A esto le podemos sumar las transferencias después de lo que ocurrió hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el presidente Macri le transfirió de los recursos que le correspondían a la nación, le transfirió un 10% de esos recursos para que el gobierno de la Ciudad Autónoma cumpliera los fines de su gobierno autónomo. Entonces, lo que digo es que hay que revisar la coparticipación a la luz de las competencias actuales. La real. Walter, disculpa. Necesito redondear y te quiero... ha sido clarísimo en cómo ha sido la evolución, digamos, que hasta que hemos llegado a hoy. La pregunta que tengo es esta. Está bien que haya un gobierno disruptivo, a los que les guste lo que llaman ellos un gobierno disruptivo, pero el hecho de atacar a las provincias, de poner a las provincias y a los gobernadores de provincia indiscriminadamente como golpistas o como autores de un intento de daño a la nación, implica mucho más que eso, implica un cambio del sistema histórico que tenemos nosotros, ¿o no?, para la distribución de las competencias. Un gobierno puede ser todo lo disruptivo que quiera, pero dentro de la ley. Y el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la nación argentina elige para su gobierno la forma representativa, republicana, división de poderes, y federal. Entonces, el presidente Milei y su gobierno puede ser todo lo disruptivo que quiera, dentro de la ley. Cuando avanza en el incumplimiento del financiamiento para que las provincias cumplan con sus fines, ¿qué es su fines? Dar seguridad, dar educación, dar salud, tener infraestructura. Yo te lo dije ayer cuando pautamos la nota, estoy terminando un trabajo de competencias entre nación y provincias, porque todas estas transferencias tienen costos para la provincia. Y también es cierto que se han transferido cajas de jubilaciones de provincias a la nación, que también aumentaron los costos de nación. En ese balance yo te puedo asegurar que las provincias de 1988 hasta el día de hoy han perdido alrededor de 12 a 15% del gasto público total que en 1988 financiaba la nación y que ahora financian las provincias argentinas. Entonces, me parece que el presidente puede tener los modos que quiera, pero nosotros somos una democracia republicana que tiene provincias autónomas porque somos federales y tiene república donde el poder legislativo resuelve. El presidente tiene el derecho constitucional de vetar lo que resuelve el Congreso, como el Congreso también tiene la posibilidad constitucional de insistir con los 2/3. Si el país, que se organizó de manera federal, tiene un presidente que cree que él puede imponer un nuevo modo distinto al que prescribe la Constitución Nacional en el artículo 1, es el presidente el que se sale del marco constitucional de la nación argentina. Walter, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Un abrazo y muchas gracias. Un saludo grande.
Gracias. Bueno, Walter Ceballos, vamos a la pausa y volvemos. Creo que ya en condiciones de conectarnos con Ana Cecilia Tula de la Asociación Pircas.